regocijo venimos ante Dios. Traemos diezmos, ofrendas y primicias, celebrando todos juntos en la casa del Señor. Esta es la fiesta del pueblo del Señor. Con regocijo venimos ante Dios. Traemos diezmos, ofrendas y primicias, celebrando todos juntos en la casa del Señor. Fiesta, fiesta. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. ¿Está conmigo? Dice así la hermosa, eterna y poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Amén. Tome su lugar, dando gloria a Dios. Bien fuerte en esta mañana. Vamos a hablar, hermanos, aquí rápidamente sobre el tema Jesús en cuanto a la carne. Amén. Vamos a hablar de este tema. Vamos a tocar un poquito las verdades de la palabra que tienen que ver con la presencia gloriosa del Señor. Interesante el planteamiento que nosotros encontramos, donde dice que el Señor vino, se sienta en el pozo de Jacob, cansado del camino, pide agua a una mujer samaritana, y ahí comienza un diálogo extraordinario entre el Señor y esta mujer, donde la Biblia dice que Él entonces revela que Él es, ¿verdad?, el Dios que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que nosotros podemos comprender en algún momento. Dice aquí la Biblia en el versículo 6 que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Dice la palabra más adelante que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, dicen, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces todos aquí sabemos claramente lo que es la carne. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Lo cual nosotros entendemos como lo que es nuestra naturaleza física, lo que es nuestra naturaleza carnal. Cristo también tenía una naturaleza física carnal. O sea que uno de los grandes problemas de tipo doctrinales tienen que ver cuando las personas, las religiones, los grupos que siguen una vida espiritual y sobre todo al Señor como Mesías, lo exaltan, lo levantan, endiosan la personalidad o la parte carnal y física del Señor. Ahora, Cristo también tenía una naturaleza física carnal, como tienen todos los hombres. No era un superhombre, dice la palabra, porque cuando leemos aquí dice que estaba allí el pozo de Jacob, y dice que entonces Jesús, cansado del camino, lo cual da a entender que Él también tenía una naturaleza que se cansaba, que le daba hambre, que sudaba,
que necesitaba tomar líquidos en su cuerpo para darnos a entender que su naturaleza física, carnal, es aquí donde vamos a entender esto. No es Dios. Cuando dice gloria al Señor. Entonces es ahí donde nosotros vemos los primeros errores doctrinales de algunos grupos que salen diciendo que la naturaleza física de Jesús es Dios, y en base a ese concepto es que se ideó la idea y la doctrina de que María es la madre de Dios, porque por lógica, no por lo que dice la Biblia, ellos dicen: si nació Jesús de María, si María dio a luz a Jesús y Jesús es Dios, pensando que la naturaleza física es divina, entonces se puede concluir por conclusión lógica de que si su naturaleza física es divina y María lo dio a luz a él, entonces María es la madre de Dios, lo cual es totalmente falso, porque la naturaleza física de Jesús no es Dios. Cuando dice gloria al Señor. Entonces el cuerpo físico del Señor era tan humano como el cuerpo de todos los hombres que hay en la tierra. Sentía, sudaba, se cansaba, le daba hambre, dormía, se acostaba, se agitaba, lo mismo que cualquier cuerpo de cualquier otro ser humano que está sobre esta tierra. Entonces cuando lo vemos desde esa perspectiva bíblica, donde la Biblia nos presenta, porque es acá donde vamos a ver que dice que él venía cansado del camino, y por eso dice la Biblia, se sentó junto al pozo de Jacob. Claro, sabemos que iba a tener un encuentro con la mujer samaritana, pero también aquí la Biblia nos está revelando que él estaba en su cuerpo físico cansado. Cuando dice gloria al nombre del Señor. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. La Biblia nos enseña que Jesús, en cuanto a la carne, en cuanto a su naturaleza humana, no es eterno. Amén. Si su naturaleza física no es Dios, no es divina, entonces su naturaleza física no es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? Lo que venía dentro, o lo que se encarnó dentro de esa naturaleza. La personalidad, el espíritu eterno de Jesucristo, que eso sí es Dios, porque Él es Dios en cuanto a su naturaleza espiritual, en cuanto a su divinidad, no en cuanto a su naturaleza carnal. Entonces, si su naturaleza carnal no es eterna, porque no es Dios, sino por el contrario, la Biblia nos enseña a este respecto, hermano, que Él tuvo un comienzo definido en la historia, en el tiempo. Podemos cifrar dentro de la palabra del Señor, donde el Señor tiene un inicio desde la perspectiva física, que no es Dios. Cuando dice gloria al Señor, ¿estamos claros acá? Ahora observa, comienza en un tiempo definido en el tiempo, y vemos su historia. En ese sentido la Biblia dice: Jesús no es eterno. Cuando dice gloria al Señor, o sea, la Biblia primero que todo dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, si Él fue engendrado, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza carnal, física, en cuanto a su cuerpo físico, eso es lo que fue engendrado, y eso no es Dios. La naturaleza física de Jesús lo que tiene que es sin pecado, pero el Dios eterno que estaba en Jesús es el Espíritu eterno. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 1 para que veamos que la naturaleza física del Señor no es Dios, porque no es eterna tampoco. Un Dios que no es eterno, entonces no es Dios. Algo que no es eterno no es Dios. Dios es eterno. Dios no tiene ni principio, Dios no tiene fin. No me pregunte dónde comenzó Dios, porque la Biblia no revela, la Biblia no nos dice, la Biblia no nos sitúa dentro de un marco histórico, un marco doctrinal o de textos bíblicos. No, la Biblia dice que Él es eterno, tanto para la eternidad pasada como para la eternidad futura. Él vive en la eternidad.
Él no vive en el tiempo, Él vive en un lugar donde el tiempo, los relojes se detienen. No hay pasado, no hay futuro, todo es presente. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Ahora escucha lo que dice Mateo capítulo 1 y vamos al versículo 20. ¿Está aquí? Donde la Biblia dice, y si pensando él en esto, o sea, José, y pensando él en esto, ¿está conmigo? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, dice, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Jesús fue engendrado, no por hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero como todos los demás hombres, Él tuvo un principio físicamente hablando. Porque lo que se engendra en el vientre de María es la parte o la naturaleza humana, que no es Dios, porque el hecho de que fuese engendrado ya por ese hecho, la Biblia nos está mostrando, la Biblia nos está enseñando que esa parte del Señor Jesucristo no es eterna y por tal motivo tampoco es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 5. En 1 de Juan, entonces fue engendrado como se engendran los demás hombres. María pasó 9 meses gestando o dejando a su hijo en su vientre crecer como crecen todos los bebés en los vientres de sus madres. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces, 1 de Juan capítulo 5, vamos a ver lo que nos dice el versículo 1. ¿Estamos acá? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue el que engendró? Dios, o sea, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Dice, todo aquel que cree, fíjate cómo lo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido que engendrado por Él. ¿Quién fue engendrado por Él? Jesús. Dios lo engendra. Uno engendró, otro fue engendrado. Todo aquel que ama al que engendró, el que engendró es el Espíritu Santo, y en términos generales la divinidad, o sea, el Padre. El Padre engendra al Hijo en cuanto a que es el Espíritu eterno, donde se contempla, donde está tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu eterno, dice la Biblia, fue el que engendró. Si amas al que engendró, amas también al que ha sido engendrado por Él. Engendra el Espíritu Santo eterno, y engendró a quién? A Cristo, el Hijo de Dios. Trajo ese cuerpo a la existencia con toda la intencionalidad de que en ese cuerpo se posara el Espíritu eterno del Padre, con la personalidad del que conocemos como el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero la Biblia está diciendo claramente que Él fue engendrado, o sea, hasta que Él no fue engendrado, o sea, la naturaleza humana, hasta que no fue engendrada, la naturaleza humana no existía. ¿Estamos claros?